Buenas tardes, compañeros. Voy a dar inicio a la explicación del modelo pedagógico sobre el derecho tributario. Inicialmente, prudente es aclarar qué es el derecho tributario. Bueno, el derecho tributario para algunos tratadistas también se le conoce como el derecho fiscal y es la rama del derecho que se encarga de estudiar básicamente los ingresos del Estado, la obligación que tienen los asociados bajo este pacto común de contribuir con alguna parte de sus ingresos o de sus propiedades a el correcto funcionamiento del Estado. Es una rama del derecho de muy antiquísima creación, desde el inicio de las primeras actividades comerciales y la organización de grandes estados se realizó una parte tributaria inicialmente vista como un tributo con un carácter sacro del asociado hacia su estado, hacia su imperio, como una contribución que él hacía en razón a los beneficios que él sostenía. Como les decía, sus orígenes son desde el inicio del comercio, pero su investigación como tal se dinamiza desde el desarrollo del capitalismo salvaje alrededor de los 1900. ¿Por qué se da este desarrollo tan desmesurado del derecho tributario en la última centuria? Básicamente porque en razón a la diversidad de negocios, de forma del comercio que se han presentado en los últimos años, también se ha visto necesario crear unas nuevas formas de tributación. Sin más preámbulos, entonces miremos básicamente cómo sería nuestro modelo pedagógico a desarrollar en esta cátedra. Inicialmente me van a permitir leer el objetivo de la materia como tal. Seguidamente haremos una visión muy rápida de los objetivos de la cátedra. Posteriormente desarrollaríamos cuál es el tipo de alumno que yo espero que sean ustedes y finalmente miraríamos cómo sería la calificación, los métodos de calificación o metodología de la calificación, para finalmente terminar con un leve cronograma de actividades o puntos o temas que debemos cumplir en la cátedra. El objetivo de la materia de derecho tributario o fiscal tiene como propósito fundamental el ofrecer los conocimientos básicos de tributación nacional, con énfasis en el estudio de los aspectos sustanciales y procedimentales inherentes a los principales impuestos. Así como, pues, obviamente fundamentar fundamentar y fomentar la discusión jurisprudencial que hay en el país sobre los impuestos. Es vital, va a ser una cátedra netamente práctica, que se desarrollen los criterios fundamentales de la interpretación legal y jurisprudencial para poder abordar cada uno de los temas que miraremos. Es importante hacer claridad sobre la importancia de la tributación en el desarrollo de la vida nacional y de la relación intrínseca, casi que simbiótica, que existe entre el derecho, la economía y la sociología en el desarrollo de los impuestos. Bueno, como objetivos de esta cátedra, fundamentalmente, pues buscamos articular un conocimiento en los tributos, básicamente un conocimiento orientado a la solución de los problemas jurídicos tributarios que se puedan presentar.
buscar obtener la información pertinente y suficiente con la descripción crítica y analítica de cada una de los casos que se revisarán. Y pues el principal objetivo que tiene esta cátedra es el de buscar fomentar la publicación de casos especializados. Sí, es decir, sobre impuestos en Colombia es muy poco el desarrollo que hay. Estamos en plena apología del derecho penal tributario y sobre esto en Colombia nadie ha escrito. Es el momento oportuno de iniciar este tipo de discusiones, este tipo de escritos que obligan a una investigación intrínseca, una investigación profunda de cada uno de los estudiantes sobre el tema tributario. Estos serían los objetivos de la cátedra. Adicionalmente, ¿qué se espera por parte de este tutor, de esta guía en su aprendizaje? Que los estudiantes tengan el hambre del conocimiento del derecho tributario, que tengan ese deseo de aprender, pero la idea es de un aprendizaje práctico, no de un aprendizaje fundamentalmente doctrinal, un aprendizaje netamente catedrático no va a ser. Quiero unos estudiantes ávidos de conocimiento, que tengan una gran pasión por la lectura y que tengan una gran pasión por el tema tributario. La metodología que vamos a desarrollar es tal vez un poco fuera del ordenamiento común de toda la metodología actual existente. Hay que partir que el sistema pedagógico actual es un poquito obsoleto y obtuso en determinadas calidades que ofrece. La metodología, el programa se desarrollará haremos uso de diferentes metodologías. Inicialmente habrán algunas cátedras magistrales y doctrinales, las cuales no superarán una duración de 20-30 minutos, que serán sobre el tema que se va a desarrollar. Posteriormente realizaremos un taller práctico de lo que se acaba de explicar y finalizaremos con una discusión tipo seminario alemán, donde podremos ver las diferentes posiciones. Hay que entender que en este tema tributario hay básicamente dos posiciones que siempre se han dado, el del tributo y el del no tributo. ¿Sí? Y entonces esas dos posiciones vamos a estarlas siempre en continua pugna en el desarrollo de la cátedra, porque nos brinda nos brinda un desarrollo y un fundamento en los criterios de interpretación que se tendrá sobre la normatividad vigente. Básicamente, la metodología de calificación será una aprehensión del conocimiento. Es decir, no es un método de evaluación sobre la repetición de lo que se les explicó. Básicamente lo que se busca es evaluar la aprehensión del conocimiento de lo que se les ha transmitido. ¿Y cómo se aprende más? ¿Cómo se logra incorporar ese conocimiento que es transmitido por una persona? Se logra aprender, se logra no aprender de memorizar, sino aprender, de incorporar, se logra con la práctica. En tal sentido, la evaluación no será repetitiva, será una evaluación de aprehensión del conocimiento, donde básicamente se buscará un diálogo con cada uno de ustedes, buscando, evaluando qué tanto fue lo que se aprendió, lo que se memorizó, lo que se incorporó en su actividad, en su continuo actuar, y en razón a eso construiremos una nota compartida. Ese será el método de evaluación que se busca. Y finalmente, la propuesta temática general, pues básicamente las cátedras en la actualidad
constan de 16 horas de 16 sesiones. Pues esto es una electiva que no consta sino de un bloque semanal, 16 bloques en el semestre, que nos daría perfectamente para atacar 9 temas, 9 grandes temas. El primero sería lo del ámbito del derecho tributario. En el del ámbito del derecho tributario tendremos que evaluar primeramente los conceptos, saber diferenciar contribuyente, tributo, responsable, obligado, ¿sí? Evasión, elusión, planeación fiscal, planeación tributaria. Todas esta serie de términos que el común de la gente indistintamente utiliza para significar lo mismo, cuando vamos a descubrir que esto no es tan así. Lo segundo, pues la unidad del derecho tributario, y esta unidad del derecho tributario la vamos a ver desde la óptica constitucional y desde relacionado con las demás ramas del derecho. Ese sería el primer gran tema. El segundo gran tema sería los principios del derecho tributario y los fundamentos jurídicos, contables y económicos de cada uno de esos principios en relación con la tributación. Es decir, no solamente vamos a repetir los derechos, los principios del derecho tributario a la luz del derecho constitucional, del derecho económico, sino los vamos a interrelacionar estos principios, cómo aplican en la economía y cuál es su origen sociológico. Bueno, el tercer gran tema serían las fuentes del derecho, las fuentes del derecho tributario que se surten, al igual que cada una de las ramas del derecho, de las fuentes dentro de las cuales siguen existiendo las mismas, la doctrina, la jurisprudencial, la normativa, la costumbre, pero estas tienen una visión especial, como todos los principios, muy particular a la rama del derecho. Posteriormente miraremos la aplicación de la interpretación y aplicación de la ley tributaria, cómo se debe interpretar de una manera taxativa en algunos casos, de una manera teleológica en otros casos, y en otros casos una interpretación contextual y en otros la interpretación literal, cuándo se debe utilizar cada uno de estos métodos de interpretación de la ley. Luego miraremos la relación jurídica tributaria. Entonces miraremos las relaciones que hay entre el sujeto activo, en este caso el Estado, el obligado, el responsable. Miraremos cómo funciona ese entramado, esa relación ahí. Eso parece a veces telenovela mexicana. Y luego miraremos los impuestos en Colombia y su clasificación. Para los impuestos en Colombia y su clasificación, pues obviamente tendremos que hacer una clasificación territorial, de orden, es decir, impuestos nacionales, impuestos municipales, impuestos regionales, impuestos directos, impuestos indirectos, impuestos de resultado, impuestos locales, impuestos regionales. Los impuestos se clasifican de muchas maneras, ¿sí? Y esta clasificación de impuestos es lo que tenemos que verificar cómo se hace, porque según la clasificación que se tenga es cómo se van a poder ejecutar la parte sustantiva tributaria y más aún el procedimiento tributario que les será aplicable. Luego miraremos cómo se extingue la obligación tributaria. Nosotros sabemos cómo se extinguen las obligaciones, por pago, por oblación, por novación, pero aquí existen otras maneras que también es prudente desarrollar cómo se extinguen las obligaciones. Y finalmente miraremos de una manera muy rápida el procedimiento tributario y sancionatorio, pero de los impuestos nacionales. El tiempo no nos da, aquí ya estamos haciendo casi una maestría de manera intravenosa porque es demasiado el tema que se está abarcando. Procuraremos con el favor de Dios de lograrlos todos. Y finalmente miraremos el régimen contencioso y administrativo en la parte tributaria. Yo creo que hasta aquí está la exposición del modelo pedagógico de
la Cátedra de Derecho Tributario. Muchas gracias por la atención. Héctor Tunarosa Carvajal, su servidor, quien les habló.